Aprende y emprende con Dimacondi. Hola amigos, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es el curso de refrigeración, lo que Dimacondi ofrece en el curso de refrigeración. Esta es una pequeña clase introductoria para que conozcas cómo trabajamos. Bien, básicamente la refrigeración se divide por media, baja o muy baja temperatura. Normalmente hablamos y decimos, bueno, tengo una cámara de media temperatura, tengo una cámara de congelado, o si en el caso de los aires acondicionados hablamos de altas temperaturas, en el orden de los 15-16 grados. Bien, como este curso que ofrecemos es de refrigeración, nosotros nos dedicamos a lo que es temperatura media y baja, que es lo comercial. Bien, básicamente el circuito de refrigeración está compuesto por 4 componentes básicos, que es el compresor, el condensador, válvula de expansión y evaporador. Cuando el refrigerante ingresa al compresor, este lo comprime, le reduce el volumen y este refrigerante sale por la tubería de descarga a una alta presión y una alta temperatura. Los detalles de las características del refrigerante lo vamos a ver en el curso, pero entra al condensador a alta presión y alta temperatura en estado gaseoso, y el condensador lo que hace es retirarle calor. Al retirar calor, el refrigerante pasa a estado líquido. Una vez que está en estado líquido, todavía con alta presión y alta temperatura, entra a la válvula de expansión. En la válvula de expansión lo que hace es difuminar el refrigerante, convertirlo en pequeñas goticas y provocar un cambio abrupto de presión en la salida, una caída de presión abrupta, y saldría de la válvula de expansión refrigerante en estado líquido con una pequeña fracción de gas. Entra el evaporador y en el evaporador lo que hace es absorber el calor del recinto al cual se está refrigerando. ¿Ok? Bien, todo lo que son detalles de presiones, temperaturas y todo aquello lo vamos a ver durante el curso. Si por ejemplo tenemos una cámara de media temperatura, se calcula aproximadamente una temperatura en el evaporador de unos menos 4 grados centígrados. Siempre, a diferencia de aire acondicionado, nosotros hablamos de la temperatura en el evaporador y la temperatura del recinto o la temperatura de retorno. En este caso, para media temperatura, se utiliza, por ejemplo, R22, que ya obviamente es un gas que no está permitido, pero actualmente todavía se sigue usando, y se utiliza 404. Son los gases comunes o 134 para temperaturas de media, es decir, en el orden de los 2 grados, 0 grados. ¿Ok? En el orden de temperaturas de baja, o sea, temperaturas de congelación, tenemos en el evaporador aproximadamente unos menos 32 grados para obtener en el recinto o en la cámara alrededor de unos menos 26 grados centígrados, que es lo que comercialmente se puede utilizar. Obviamente hay productos que no llegan a menos 26, no requieren esa temperatura, sino menos 18, menos 15, dependiendo del requerimiento del cliente. Lo que sí es importante es que independientemente del refrigerante que se esté trabajando, vamos a tener aproximadamente temperaturas de 52 grados en el condensador. Siempre en el condensador manejamos rango de temperatura, más o menos o aproximadamente entre 43 grados, 52 grados. ¿Ok? No podemos manejar una temperatura rígida, por ejemplo 52 exacto, no, porque como esto está sometido al medio ambiente, la temperatura exterior cambia. No es igual el trabajo que hace el condensador de noche que el que hace a mediodía, por ejemplo. Hay países que la temperatura exterior es muy alta en verano y en invierno es muy baja. ¿De acuerdo? Para eso existen elementos que regulan las presiones en el condensador. Pero bueno, en este caso vamos a hablar de aproximadamente unos 52 grados en el condensador, tomando en cuenta por diseño una temperatura ambiente de unos 35 grados centígrados. Vamos a ver algo de lo que son los evaporadores, cómo trabajan. Básicamente el evaporador lo que hace es inundarse de refrigerante, se inunda, y siempre por diseño el evaporador debe evaporar la última gota de refrigerante en el último codo, y el evaporador debe estar inundado de refrigerante en estado líquido, y este refrigerante en estado líquido va a absorber calor. ¿Ok? Va a absorber tanto calor
que se va a evaporar. Y por diseño, en la última codo del evaporador se va a evaporar al 100%. De forma que cuando llegue acá al bulbo remoto de la válvula de expansión, en este caso de termoexpansión, este va a tener un recalentamiento aproximadamente unos 6 grados o 7 grados para equipos de refrigeración. ¿De acuerdo? No es igual aire acondicionado que refrigeración. Vamos a ver, por ejemplo, estos evaporadores. Es importante que se tome en cuenta que dependiendo del rubro o del producto que estemos refrigerando o sometiendo a una temperatura determinada, también va a tener una humedad determinada en el sistema y que va a estar dependiendo también del diferencial de temperatura. Por ejemplo, aires acondicionados tienen un diferencial de unos 20 grados, ¿ok? Pero las cámaras de media tienen un diferencial de aproximadamente 11 grados y la de baja de unos 6 grados aproximadamente. La humedad relativa se va a ver afectada por este diferencial. ¿Okay? Por ejemplo, acá tenemos una tabla, una gráfica que la van a conseguir en los libros, mucho material de internet que te dice que a mayor diferencial, menor humedad relativa. Eso es algo que ya está establecido y que tenemos que tomar en cuenta cuando se va a diseñar una cámara. Vamos a ver unas tablas, tipos de evaporadores. Se le va a enseñar en el curso cómo va a medir el recalentamiento útil, recalentamiento total. Vamos a hablar del circuito de desescarche, bien sea por gas caliente o circuito eléctrico. También en este curso le vamos a explicar cómo está hecho el circuito eléctrico, el circuito de control para la programación del controlador, bien sea en desescarche eléctrico o gas caliente. Se le va a explicar cómo lo van a programar, los tiempos que se le da, cada cuánto tiempo, cómo se hace, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, tenemos aquí un evaporador por desescarche eléctrico y observamos acá en la parte de abajo que tiene resistencias, que es el descongelado para la bandeja, y también tiene acá incrustado entre las tuberías del evaporador, también tiene incrustado resistencia, que es para evitar pues que se bloquee el evaporador y pueda trabajar de modo eficiente. Hay métodos también, que es el conocido gas caliente, que trabaja de esta manera. Por ejemplo, entra, obviamente la línea de líquido cierra, entra, circula por el evaporador y sale, en este caso se dice línea de retorno de gas caliente, pero realmente el refrigerante sale en estado líquido porque el calor fue absorbido por el hielo que estaba en el evaporador y se produce una condensación del refrigerante, y esta línea de retorno de gas caliente va normalmente al tanque de líquido, ¿de acuerdo? Este es otro sistema que va, en este caso en contracorriente del refrigerante, hace lo mismo, recorre la bandeja, recorre el evaporador y sale por acá al tanque de líquido, por ejemplo. Aquí tenemos un circuito con casi todos los componentes que normalmente una cámara de frío tiene. Tenemos compresor, control de nivel de aceite del compresor, filtro de aceite, separador de aceite. Ok, tenemos aquí una válvula, el motor en este caso del condensador. Aquí tenemos una solenoide, en este caso para gas caliente. Si voy a descongelar con gas caliente, simplemente sale del compresor, línea caliente, entra por acá. Esto aquí se cierra para que no haya recirculación de gas. ¿Ok? Y entra por acá por el evaporador, descongelando el evaporador, y llega aquí al acumulador de succión, ¿ok? Para luego ser absorbido, pero de forma gaseosa, por el compresor, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de algunos condensadores también, cómo trabajan, temperaturas, qué es el subenfriamiento, los parámetros pues que obviamente acompañan al condensador. Vamos a hablar de esta falla que es muy importante, que se llama flash gas, por qué se produce, cómo se mantiene la presión acá en el tanque de líquido para que no genere esa falla. Acá, por ejemplo, se les va a explicar al estudiante cómo se mantiene la presión de condensación en diferentes estaciones o en diferentes temperaturas ambientales. Por ejemplo, estos condensadores, esta bandeja de condensador trabaja por pares de ventilador, y en este caso prende el 1 y el 2, prenden juntos el 3, el 4, el 5, 6, el 7 y el 8, que son accionados por presostato, y aquí se les muestra por ejemplo los rangos de presiones de encendido y apagado.
También hay otros métodos para controlar la presión de condensado. Por ejemplo, está el controlador EKC331. Eso es una manera también de Danfoss de controlar el encendido y el apagado de los ventiladores por medio de un traductor de presión. Y tenemos un variador de frecuencias por acá. Son varios métodos. Otro método también que se utiliza para controlar la presión del condensador es por medio de válvulas. En este caso la KBR y la NRD trabajan en conjunto, ¿ok? Todo el funcionamiento de estas válvulas, todo esto se les va a explicar durante el proceso del curso. Vamos a entender también qué es la relación de compresión, cómo funciona, para qué sirve. Tenemos que manejar todo este tipo de conceptos, todo este tipo de detalles. Es importante también conocer en los sistemas de refrigeración qué tipo de válvulas hay, saberlas identificar, si es válvula capilar para sistemas pequeños, válvulas de termoexpansión, hay válvulas electrónicas, válvula de termoexpansión con igualador de presión externo, como en este caso, por ejemplo, fíjense que aquí tengo un distribuidor, acá tengo un distribuidor de líquido, ¿okay? A la salida de la válvula de expansión, pero también tengo por acá un igualador de presión externo, que normalmente se pone cuando hay una caída de presión mayor a 1 bar. Aquí se les va a enseñar al estudiante cómo va a regular la válvula de expansión o regular el recalentamiento, ¿ok? Dependiendo de la válvula. Por ejemplo, en este caso te dice que si lo mueves en sentido horario vas a aumentar el recalentamiento y si lo mueves en sentido contrario lo vas a reducir, y que por cada vuelta hay un cambio de 8 grados centígrados. Son válvulas muy sensibles. Aquí vemos una curva más o menos cómo se mueve el recalentamiento, ¿okay? Al abrirlo hay una disminución y al cerrar la válvula hay un aumento de recalentamiento. Es lógico, ¿no? Porque le estamos inyectando mayor o menor cantidad de refrigerante al evaporado. Aquí se le explica cómo van a poner el bulbo remoto. Importante saber cómo lo van a colocar para evitar fallas a futuro. Bien, vamos también a tocar todo lo que son válvulas electrónicas para poder entender y saber conectar los controladores con estas válvulas, porque estas válvulas necesitan obligatoriamente un controlador. Les vamos a explicar cómo es el tema con los orificios, números de orificios, todo relacionado. Por ejemplo, esto es una válvula AKB, trabaja con modulación por ancho de pulso. Obviamente tiene que ir conectada con un controlador que pueda manejar PWM, y existen de diferentes capacidades. Vamos a hablar de las fallas. Obviamente esta válvula tiene unas fallas asociadas. También las válvulas ETS de Danfoss, que tienen un motor paso a paso que está asociada con un controlador que puede trabajar con este tipo de motores, motores paso a paso, y accionados o recibiendo señal a través de un traductor de presión. Aquí hay por ejemplo el 550, el 315A, trabaja con este tipo de válvula. Aquí hay otro controlador, por ejemplo, que se va a tomar en cuenta en el curso, que es un controlador Carel, que es también conocido, trabaja de la misma manera, trabaja con válvula de expansión electrónica, recibiendo señal a través de un sensor de temperatura a la salida del evaporador y un traductor de presión. Con esos dos dispositivos él puede calcular el recalentamiento y dependiendo del recalentamiento manda la orden para que la válvula inyecte más o menos refrigerante al sistema. Vamos a hablar de diferentes válvulas. Por ejemplo, es necesario que conozcamos las válvulas reguladoras de presión del evaporador, la válvula reguladora de presión del condensador, cómo trabajan, cómo se regulan. Eso es súper importante. En los sistemas grandes los van a poder observar y obviamente necesitamos saber regularlas. ¿De acuerdo? Una vez visto cada una de las válvulas, cada una de estas válvulas, vamos a poder ver cómo funcionan todas en conjunto. Unido a ello hay elementos adicionales en un sistema de refrigeración, como es por ejemplo los separadores de aceite, cómo trabajan, se le va a explicar al estudiante cómo trabajan, las fallas asociadas, cómo se reparan, cómo van conectados los separadores de aceite con el compresor.
Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño rack de 3 compresores. Si se observa, tiene un solo separador de aceite para los 3 compresores. Es un arreglo que comúnmente se hace. Aquí también tienen separadores de aceite, pero con sensores de nivel de aceite, cómo van enlazados en el sistema. Todo eso se le puede explicar al estudiante. ¿De acuerdo? Aquí hay un Traxoil. Es un dispositivo de regulación de aceite en el compresor. Vamos a hablar un poco de los que son el sistema de filtros secadores, las fallas asociadas a los filtros secadores. Es necesario que sepamos qué filtro vamos a colocar, si es por la línea de líquido, por la línea de succión, por ejemplo, qué tipo de filtros existen en el mercado. Por ejemplo, existen filtros con flare, filtros soldables, filtros con brida, cambiamos nada más la brida, filtros con material sólido, con material disuelto, granulado, quise decir. Todo este tipo de elementos vamos a analizar. También, y súper importante para lo que es la formación del técnico en refrigeración, debemos conocer toda la parte electrónica que utiliza normalmente un sistema de refrigeración. Digamos que la parte eléctrica y electrónica son las fallas más comunes en los sistemas de refrigeración. Obviamente si hay fugas y obstrucciones en válvulas, algo que pasa cotidianamente, pero las fallas más frecuentes que vamos a encontrar, nosotros que nos dedicamos al trabajo de la refrigeración y aire acondicionado, vamos a ver con mucha frecuencia sensores averiados, códigos de falla. Necesitamos entender cómo se hacen las mediciones, por qué me da un valor, por qué no me da un valor, y tener criterios a la hora de analizar una falla. Por ejemplo, es normal en una central de frío o en una cámara comercial medianamente grande conseguir traductores de presión. Como les dije, van enlazados a unos controladores que a su vez manejan válvulas electrónicas. Es súper normal. Aquí se les explica cómo funciona la válvula electrónica AKB, por ejemplo, que trabaja con modulación por ancho de pulso. Y vamos a ver, súper importante, cómo se programan estos controladores, qué significa cada cosa, más o menos cómo se arma un tablero. Y vamos a ver por parámetro cómo se va a hacer la configuración, el defrost, el set point, el diferencial, cuando es con un compresor, con 2 compresores, qué son entradas digitales, entradas analógicas. Tenemos que saber conocer todos estos parámetros cuando vamos a programar un controlador. Unido a ello, no solamente se les va a enseñar, también vamos a buscar las aplicaciones relacionadas con los controladores, las vamos a abrir, vamos a ver códigos de errores, controladores, vamos a hacer análisis de varias cosas acá súper importantes, que básicamente son el día a día de un técnico en refrigeración o una persona que se dedica a esta hermosa área de trabajo. Es importante que nosotros como técnicos manejemos vocabulario, manejamos técnica, manejemos aplicaciones, programas, que estemos a la vanguardia día a día de los que son los procesos de refrigeración. Al final del curso vamos a estudiar todo lo que son planos eléctricos, cómo se leen. Vamos a analizar las fallas posibles desde el punto de vista de un plano. Y súper importante, debemos conocer la simbología y cómo seguir o hacer un análisis de fallas eléctricas a través de todas las líneas de potencia y control. De verdad, nuestro interés en Dimacondi es que la persona pueda salir con un nivel más alto a nivel de conocimiento técnico en el área de refrigeración, y que podamos pues servirles a ustedes para que sean mejores profesionales cada día. Me despido y espero tenerlos pronto. Recuérdense que estamos 100% online y 100% a la orden, y cualquier duda que tenga, cualquier sugerencia, puedes escribirnos a dimacondica@gmail.com. Te vamos a estar esperando.